Mi nombre es Albina Tattel. Tengo 27 años, y esta es la historia del momento en que me di cuenta de que mi madre y mi hermana ya habían decidido que mi apartamento ya no era realmente mío. Nunca pensé que me convertiría en alguien que grababa en secreto a su propia familia. Ese tipo de cosas siempre sonaban extremas, algo que la gente hacía cuando las relaciones ya estaban más allá de la salvación. Pero allí estaba yo, sola en mi apartamento de un dormitorio en Chicago, con los auriculares puestos, reproduciendo la voz de mi madre mientras ella explicaba tranquilamente por qué estaba siendo egoísta por querer quedarme con el hogar que compré con mi propio dinero. Desearía poder decir que comenzó de repente. No fue así. Comenzó en voz baja, cortésmente, como siempre lo hace la manipulación. Soy la mayor de 3 hijos. Mi hermana, Maddie, tiene 20 años y actualmente está en la universidad. Mi hermano menor, Lucas, tiene 18, recién ingresado en su primer año. Nuestros padres, Ronald y Patricia Tattel, se divorciaron cuando yo tenía 15 años. Papá se mudó a Seattle, se volvió a casar y lentamente se fue desvaneciendo de nuestras vidas diarias. Mamá se quedó en Illinois con nosotros. Nunca nos dejó olvidar que ella se quedó. El divorcio la destrozó financiera, emocionalmente y en todos los sentidos importantes. O al menos así lo enmarcó ella. A partir de ese momento, hubo una regla tácita en nuestra familia: si algo salía mal, era el sacrificio de mamá lo que justificaba todo lo demás. Y de alguna manera, yo me convertí en la solución a cada problema. Empecé a trabajar cuando tenía 14 años, cuidando niños al principio, luego en ventas, luego dando clases particulares. Pagué mi camino a través de la universidad con becas y préstamos. Nunca le pedí ayuda a mamá porque la ayuda venía con culpa e intereses. Después de graduarme, conseguí un trabajo sólido en tecnología. Viví por debajo de mis posibilidades, ahorré agresivamente. Hace 2 años, compré mi apartamento. No es enorme, unos 650 pies cuadrados, ladrillo a la vista, suelos de madera que crujen en invierno, un pequeño balcón donde apenas cabe una silla, pero que atrapa el sol de la mañana justo como debe ser. No es ostentoso, pero es mío. El lugar de Maddie, por otro lado, es un estudio abarrotado cerca del campus. Barrio difícil, paredes delgadas como el papel. Mamá ayuda a cubrir parte de su alquiler y se queja de ello constantemente. Ella no debería tener que vivir así, diría mamá. Es solo una niña. Tú estás más establecida. Al principio, Maddie comenzó a venir a estudiar. Dijo que mi apartamento era más tranquilo. No me importó. Luego se quedó hasta más tarde. Luego a pasar la noche. Luego trajo amigos. Luego apareció ropa en mi armario. Un cajón se convirtió en 2. Luego un estante en el baño. Luego zapatos junto a la puerta que no eran míos. Antes de darme cuenta, estaba durmiendo en mi casa 4 noches a la semana. Mi factura de agua se duplicó. Mi factura de electricidad subió. Mis comestibles desaparecieron más rápido de lo habitual. Cuando le sugerí suavemente que contribuyera o tal vez pasara más tiempo en su propio lugar, no discutió. Fue directamente a mamá. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas telefónicas. Albina, la familia ayuda a la familia. Tienes todo ese espacio para ti sola. Es egoísta vivir cómodamente mientras tu hermana pasa apuros. Intenté explicar. Le recordé a mamá que todavía estaba pagando préstamos estudiantiles, que era dueña de mi apartamento a Clara la garganta por completo, que Maddie ya tenía un lugar que ayudaba a pagar. Nada de eso importó. Mamá comenzó a aparecer sin avisar, siempre con Maddie. Caminaban por mi apartamento como si estuvieran recorriendo una unidad modelo. El escritorio de Maddie encajaría perfectamente aquí. Este armario podría compartirse fácilmente. Ni siquiera usas esta esquina. Sentí como si mi casa estuviera siendo tasada lentamente a mis espaldas. Hace 3 meses, mamá llamó mientras yo estaba trabajando hasta tarde. Tenía código abierto en una pantalla y café frío en la otra. He estado pensando, dijo, con voz ligera. La solución más lógica es que tú y Maddie cambien de apartamento. De hecho, me reí. Pensé que estaba bromeando.
No lo estaba. Estás soltera. No necesitas todo este espacio. Maddie podría sentirse segura. Ahorrarías dinero en un lugar más pequeño y nosotras compensaríamos la diferencia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quieres que renuncie al apartamento que compré? Pregunté. No renunciar, corrigió rápidamente. Intercambiar. Es temporal. Solo hasta que Maddie se gradúe. Mamá, dije con cautela. Soy dueña de mi apartamento. Maddie alquila el suyo. Bueno, podemos resolver los detalles, respondió. No seas difícil. Esa palabra, difícil, dolió más que cualquier otra cosa. No irrazonable, no injusta, difícil. Esa noche, algo cambió en mí. Dejé de discutir. Dejé de intentar convencerla. En su lugar, hice algo que nunca había hecho antes, presioné grabar. Descargué una aplicación de grabación discreta. Guardé cada llamada, cada mensaje de texto, cada correo electrónico. Tomé capturas de pantalla de los mensajes de culpabilidad. Etiqueté los archivos de audio por fecha y tema. Una semana después, tras descubrir que Maddie de alguna manera tenía una llave de repuesto, instalé una pequeña cámara de seguridad cerca de mi entrada. Me dije a mí misma que era temporal. Solo por tranquilidad, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Una vez que comencé a grabar, no pude dejar de notar cuán cuidadosamente elegía mi madre sus palabras. Era como ver a un mago después de que has aprendido el truco. Las pausas, los suspiros, la forma en que nunca pedía nada. Lo enmarcaba como una obligación que de alguna manera yo ya había aceptado. Albina, solo estoy preocupada por Maddie. Sabes, no te lo pediría si no fuera necesario. Yo cargué con esta familia después de que tu padre se fue. Cada llamada seguía el mismo ritmo, preocupación, culpa, comparación, obligación. Las guardé todas. Al principio, se sintió dramático, excesivo. Me seguía diciendo a mí misma que eliminaría las grabaciones una vez que las cosas se calmaran. Pero las cosas no se calmaron. A Clara la garganta se intensificaron. Mamá comenzó a llamar más a menudo, a veces 2 veces al día. Si no contestaba, dejaba mensajes de voz. Largos, mensajes donde hablaba lenta y deliberadamente, como si estuviera construyendo un caso en mi contra. ¿Has cambiado, Albina? Solías preocuparte por la familia. Ya no te reconozco. Maddie siguió una estrategia diferente. Enviaba mensajes de texto a altas horas de la noche. No puedo dormir en mi casa. Me siento insegura aquí. Mamá dice que no entiendes lo que es estar sola. Me capturas de pantalla de todo. Luego vinieron las amenazas. No descaradas al principio, solo indirectas. Bueno, supongo que sé dónde estoy. Espero que no te arrepientas de esto algún día. La familia recuerda quién estuvo allí para ellos. Noté algo más también. Mamá había comenzado a hablar con la familia extendida, mi tía, mi abuela, primos con los que apenas hablaba ya. De repente, estaba recibiendo mensajes preguntando si todo estaba bien, si Maddie realmente estaba pasando tantos apuros como mamá decía, si yo estaba bien. La historia ya había sido reescrita a Clara la garganta y yo no era la autora. Las grabaciones se acumularon rápidamente. Solo en un mes, mamá me llamó egoísta más de 40 veces, me comparó con mi padre al menos una docena, amenazó con reconsiderar su testamento a pesar de que no tenía nada que dejar. La parte más escalofriante no eran las palabras en sí. Era lo cómoda que se sentía al decirlas. Luego comenzó el metraje de la cámara. El primer clip fue un miércoles por la tarde mientras yo estaba en el trabajo. Lo vi por la noche, sentada en mi sofá con las luces apagadas. La puerta se abrió. Mamá entró primero. Maddie la siguió. No miraron nerviosamente a su alrededor. No dudaron. Se movieron por mi apartamento como si les perteneciera. Mamá abrió el armario de mi dormitorio. Maddie se rió y dijo, finalmente tendré espacio para mis chaquetas. Midieron la sala de estar con los brazos, tomaron fotos.
Maddie se sentó en mi cama y rebotó ligeramente, sonriendo. Esto será perfecto cuando Kyle se quede, dijo. Kyle, su novio, 25 años, desempleado, alguien que mamá pretendía que no existía. Mis manos temblaban cuando el clip terminó. Hubo más. 3 entradas separadas mientras yo no estaba. Siempre durante las horas de trabajo, siempre confiadas, siempre planeando. Esa noche, no dormí. En cambio, organicé todo, archivos de audio etiquetados por fecha, mensajes de texto en orden cronológico, videoclips recortados y guardados. Hice una copia de seguridad de todo 2 veces, almacenamiento en la nube y un disco duro externo que guardé en mi bolso de trabajo. Ya no estaba paranoica. Estaba preparada. 2 días después, mamá llamó y soltó la siguiente bomba. Necesitamos tener una reunión familiar, dijo. En tu casa, finalizaremos la situación del apartamento. No preguntó, lo anunció. Sábado, 2 de la tarde. Acepté sin dudar. La mañana de la reunión, mi apartamento se sintió diferente, como si estuviera conteniendo la respiración. Conecté mi portátil al televisor, organicé los archivos en carpetas, puse mi teléfono en el mostrador, grabando en silencio. Cuando mamá llegó, entró con esa misma calma autoritaria. Maddie la siguió, con los brazos cruzados, los ojos ya escaneando la habitación. Mamá no perdió el tiempo. Necesitamos discutir el cronograma para el intercambio, dijo. Sentándose como si esto ya estuviera decidido. El contrato de arrendamiento de Maddie termina en 2 meses. No, dije. Ambas se congelaron. No, repitió mamá, su voz aguda. No, dije de nuevo. No vamos a cambiar de apartamento. Su rostro se sonrojó. Lo hago ahora, respondí. Esta es mi casa. La compré. Esta discusión ha terminado. Ella se puso de pie. Soy tu madre. Yo sé lo que es mejor para esta familia. Tú sabes lo que es mejor para Maddie, dije con calma. Y he terminado. Antes de que pudiera responder, tomé aliento. Hay algo que debes saber, continué. He estado documentando todo durante el último mes. Silencio. La expresión confiada de Maddie se derrumbó. La boca de mamá se abrió y luego se cerró. ¿Qué? Susurró. Encendí el televisor. El primer clip de audio se reprodujo. La voz de mamá llenó la habitación. ¿Qué clase de hermana deja que su propia sangre sufra mientras ella vive como una reina? Mamá se puso pálida. Me grabaste sin permiso, dijo, temblando. Estos fueron grabados en mi casa para mi protección, respondí. Y he hablado con un abogado. Reproduje otro clip, luego otro, mensajes de texto, amenazas, mentiras. Luego el vídeo. Mamá se vio a sí misma en la pantalla entrando a mi apartamento sin permiso. Eso es allanamiento de morada, dije en voz baja. Podría presentar una denuncia policial. Mamá se hundió de nuevo en el sofá. ¿Qué quieres? Preguntó. Sencillo, dije. Esto se detiene. No más hablar de apartamentos. No más viajes de culpa. No más mentiras a la familia. Maddie visita solo cuando está invitada, y ambas se disculpan. ¿Y si no lo hacemos? Preguntó Maddie débilmente. Levanté mi teléfono. Entonces todos ven todo. La habitación se sintió increíblemente pequeña. Mamá finalmente habló. Lo siento. Maddie la siguió, con lágrimas surcando su rostro. Simplemente odio mi apartamento. Se fueron poco después. El silencio que siguió se sintió irreal. Pero yo sabía que esto no había terminado. El silencio después de que se fueron no fue pacífico. Fue pesado, suspendido, como el momento después de un terremoto cuando no estás seguro si la tierra ha terminado de moverse o si solo está recuperando el aliento. No me senté durante mucho tiempo. Me quedé de pie en medio de mi sala de estar, mirando la puerta, medio esperando que se abriera de nuevo. Mi teléfono seguía grabando. No lo apagué hasta que mis manos dejaron de temblar.
Esa noche, dormí en el sofá con las luces encendidas. Por la mañana, las consecuencias ya habían comenzado. Mi hermano Lucas llamó primero. Su voz era vacilante, como si no estuviera seguro de en qué versión de la historia había entrado. Albina, ¿qué le hiciste a mamá? Ahí estaba, la narrativa de la víctima. Lo había estado esperando. ¿Te dijo que la amenacé, verdad? Pregunté. Cerré los ojos. Lucas, dije en voz baja. ¿Quieres escuchar lo que realmente pasó? Él dudó, luego dijo que sí. Le envié 3 clips de audio, nada nuclear, solo lo suficiente. Mamá haciéndome sentir culpable, amenazándome, hablando de mi apartamento como si ya fuera de Maddie. No habló durante mucho tiempo después de escuchar. Dios mío, dijo finalmente. Ella realmente trató de echarte de tu propia casa. Y entró a la fuerza, agregué. Eso es una locura. Por primera vez en días, exhalé completamente. Lucas entendió de inmediato, él había estado lidiando con su propia versión del control de mamá desde que comenzó la universidad. Ella lo había estado presionando para que cambiara de carrera, para que fuera más práctico, para que viviera su vida de la manera que ella pensaba que tenía sentido. Hiciste lo correcto, dijo. Ojalá se me hubiera ocurrido grabarla. No todos reaccionaron como Lucas. Para el miércoles, miembros de la familia extendida estaban llamando, mi tía, un primo, incluso mi abuela. Mamá se había puesto a la ofensiva. Recibí una llamada de tía Karen, la mediadora familiar, la que siempre creía que todo podía suavizarse si todos hablaban amablemente lo suficiente. Tu madre está angustiada, dijo con cautela. Dice que la estás amenazando con humillarla públicamente por un malentendido. ¿Un malentendido? Repetí. Dijo que se trataba de ayudar a Maddie con la vivienda. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Tía Karen, dije. Silencio. Ella no mencionó esas partes, continué. ¿Te gustaría escucharlas? Ella trató de desviar el tema. No la dejé. Reproduje una grabación, luego otra. Karen jadeó. ¿Ella dijo eso de ti? Hay más, respondí. Pero creo que entiendes la idea. La llamada terminó rápidamente después de eso. A las pocas horas, el chat grupal familiar explotó, preguntas, discusiones, mensajes vagos sobre límites y respeto. Algunas personas defendieron a mamá, otras se quedaron en silencio. Unos pocos se acercaron en privado para decirme que habían sospechado que algo andaba mal durante años. Luego llamaron a mi puerta. Era viernes por la noche. No le había dicho a nadie que estaría en casa. Revisé la cámara antes de abrir. El novio de Maddie, Kyle, estaba parado en el pasillo con los brazos cruzados, tratando de parecer intimidante. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Necesitas disculparte con Maddie, dijo de inmediato. Ha estado llorando toda la semana por tu culpa. Incliné la cabeza. Kyle, ¿verdad? Sus ojos parpadearon. ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo, dije con calma. Incluido tu plan de mudarte a mi apartamento una vez que mamá me obligara a irme. Su rostro se puso rojo. No puedes probar eso. Levanté mi teléfono y reproduje el clip. Su voz llenó el pasillo. Tu hermana es una pusilánime. Simplemente sigue manipulando a tu mamá. Estaremos en ese lugar para el verano. Kyle retrocedió como si le hubieran abofeteado. Se fue sin decir una palabra. Una hora después, Maddie llamó, furiosa. Lo humillaste, gritó. Él apareció en mi casa para intimidarme, respondí. Tiene suerte de que no llamé a la policía. Ella colgó. Esa noche, mi padre llamó. No habíamos hablado en meses. Tu madre dice que estás amenazando con destruir su reputación, dijo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguno de nosotros? Pregunté. Una pausa. Ese no es el punto. Es el punto, dije. ¿Dónde estabas cuando ella estaba tratando de robar mi apartamento? Silencio de nuevo.
¿Ella estaba tratando de robar tu apartamento? Preguntó finalmente. Le envié la carpeta completa, cada grabación aclara la garganta, cada mensaje, cada vídeo. Le tomó 2 horas devolver la llamada. Esto es abuso, dijo en voz baja. Sí, respondí. Lo es. Debería haberte protegido, dijo. No lo hiciste, dije. Pero me estoy protegiendo a mí misma ahora. Para el domingo, la dinámica había cambiado. La credibilidad de mamá se estaba agrietando. Los familiares que la habían apoyado ciegamente de repente estaban callados. Lucas había comenzado a establecer sus propios límites. Y Maddie apareció el lunes por la mañana sola. Se veía horrible, ojos rojos, cabello desordenado, vestía una de mis sudaderas viejas que había robado hace años. ¿Podemos hablar?, preguntó. La dejé entrar. Mantuve mi teléfono grabando. Se sentó en el sofá y se quedó mirando sus manos. Escuché las grabaciones, dijo. Todas ellas. Esperé. No me di cuenta de lo malo que era, continuó. Lo mala que era yo. Me miró, con los ojos llenos de algo que no había visto antes, vergüenza. Mamá me dijo que te dieron todo servido, dijo. Nada de eso era verdad. Elegí creerle, dijo Maddie, y elegí seguirle la corriente. Hablamos durante 2 horas. Ella admitió todo, las mentiras, el derecho, el papel de Kyle, el colarse en mi apartamento. Necesito cambiar, dijo finalmente. Voy a conseguir un trabajo. Te pagaré las utilidades y le diré a mamá que pare o cortaré el contacto. Fue lo más adulto que había dicho jamás. Cuando se fue, no me sentí victoriosa. Me sentí firme, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. La disculpa de Maddie debería haberse sentido como un cierre. No fue así. Se sintió como estar de pie en los escombros después de una tormenta, agradecida de que la casa siguiera en pie, pero dolorosamente consciente de todo lo que había sido dañado en el camino. Durante unos días después de nuestra conversación, las cosas estuvieron tranquilas. Demasiado tranquilas. Sin llamadas de mamá. Sin mensajes de texto cargados de medias disculpas y culpas ocultas. Sin mensajes pasivo-agresivos enviados a través de otras personas. Sabía que no debía confundir el silencio con la paz. Significaba reagrupamiento. La primera grieta en la calma vino de un correo electrónico. No una llamada, un correo electrónico. Largo, divagante, cuidadosamente escrito y reescrito. Estaba segura. Mamá me acusó de traicionarla, de destruir a la familia, de ser justo como mi padre, su insulto favorito. Dijo que yo había puesto a Maddie en su contra, que Lucas estaba siendo influenciado por mi comportamiento extremo. Que la familia nunca volvería a ser la misma porque yo había elegido la documentación sobre el amor. Lo terminó con: espero que seas feliz con lo que has hecho. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar mi portátil. No respondí. Esa decisión de no responder fue más difícil que cualquier confrontación que había tenido hasta ahora. Cada instinto en mí quería explicar, justificar, defender. Pero mi prima Rachel, que era terapeuta, me había dicho algo que se me quedó grabado: la manipulación se alimenta del compromiso. Ya dijo, el silencio es a menudo el único límite que entienden. Así que, me quedé en silencio. Mamá no lo llevó bien. Intentó llamar a Lucas. Él no contestó. Le dejó mensajes de voz llenos de pausas dramáticas y respiraciones temblorosas. Él me envió uno preguntando qué debía hacer. No respondas, le dije. Ya no debes explicaciones. Por primera vez, estábamos alineados. Las reacciones de la familia extendida fueron mixtas. Algunos parientes se acercaron en privado para disculparse por creer a mamá sin escuchar mi versión. Otros se duplicaron, insistiendo en que yo había ido demasiado lejos, que la había avergonzado, que los asuntos familiares debían permanecer privados. Dejé de intentar convencer a nadie. Las personas que importaban ya sabían la verdad. Una semana después, papá vino a Chicago. Nos reunimos para tomar un café, territorio neutral.
Parecía más viejo de lo que recordaba, más pequeño, como si los años finalmente lo hubieran alcanzado. No me di cuenta de lo malo que era, dijo en voz baja, mirando su taza. No querías, respondí. Él asintió. Pensé que irme los protegería a ustedes, los niños, de las peleas. No me di cuenta de que los estaba dejando solos con ella. No supe qué decir a eso. Estoy en terapia ahora, agregó. Debería haberlo estado hace años. No arregló nada, pero fue un comienzo. Mientras tanto, Maddie cumplió. Consiguió un trabajo, nada glamoroso, ventas al por menor, a tiempo parcial, pero era real. Me pagó las utilidades sin que se lo pidieran. Dejó de venir sin avisar. Cuando mamá intentó hacerla sentir culpable por elegir bandos, Maddie lo cortó de raíz. No hay bandos, le dijo. Hay límites. No esperaba que esa frase saliera de su boca. Mamá no se lo tomó bien. Entró en espiral, se retiró de la familia, canceló planes, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que no entendía lo que había hecho mal, solo que sus hijos se habían vuelto en su contra. El día de Acción de Gracias se cernía como una tormenta. Mamá envió un mensaje de texto grupal anunciando que sería la anfitriona como siempre, a pesar de las dificultades recientes. Las respuestas fueron cautelosas, no comprometidas. Lucas respondió primero, no iré a menos que Albina sea bienvenida y respetada. Maddie siguió, igual. El chat explotó, preguntas, discusiones, primos eligiendo bandos. Mamá se quedó en silencio. Esa noche, me llamó. Su voz sonaba diferente, no frenética, no manipuladora. Asustada. No quiero perder a mis hijos, dijo. Entonces deja de intentar controlarnos, respondí. Silencio. No sé cómo, susurró. Eso era nuevo. Entonces aprende, dije. Busca terapia de verdad, no a alguien que solo esté de acuerdo contigo. Otra pausa. ¿Me ayudarás a encontrar a alguien?, preguntó. Fue la primera vez que pedía ayuda sin adjuntar condiciones. Le di la referencia de Rachel. Para mi sorpresa, fue y siguió yendo. El día de Acción de Gracias terminó siendo pequeño, solo yo, Maddie, Lucas y mamá. Sin grandes discursos, sin alegría forzada, solo comida china para llevar y conversación cuidadosa. Mamá trajo una carta, escrita con su terapeuta. Se disculpó específicamente, sin excusas, sin evasivas, por entrar a mi apartamento, por los viajes de culpa, por tratar de manipularme para que dejara mi casa. Cuando terminó, sus manos temblaban. No era perdón, pero era responsabilidad. Diciembre puso a prueba todo. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Mamá se sorprendió resbalando más de una vez, pero se detuvo, se disculpó, se ajustó. Cuando preguntó sobre los planes de Navidad, lo hizo con cuidado, dio opciones, aceptó un no sin drama. Yo fui la anfitriona, establecí reglas, no quedarse a dormir, no hacer comentarios sobre mi apartamento, no revisar mis cosas. Ella la siguió. Se sintió extraño, como ver a alguien aprender un nuevo idioma en tiempo real. Para enero, los cambios se sintieron reales. Mamá comenzó a salir. Pidió permiso antes de traer a su pareja a eventos familiares. Maddie ahorró dinero. Lucas cambió su especialidad sin culpa. La familia no estaba arreglada, pero era diferente. Y por primera vez, diferente se sintió seguro. 3 meses después, mi madre todavía no me había perdonado por completo. No en voz alta, de todos modos. Ella decía las cosas correctas ahora. Se disculpaba cuando cruzaba los límites. Preguntaba en lugar de exigir. Incluso fue a terapia de verdad, no del tipo donde alguien te dice que siempre tienes razón. Pero podía sentirlo, la moderación, el miedo, el conocimiento de que ya no podía presionar porque sabía lo que yo tenía. Las primeras semanas después de Acción de Gracias fueron tranquilas. Tranquilas de forma antinatural. Sin llamadas diarias, sin suspiros dramáticos, sin mensajes de solo quería saber cómo estabas, que de alguna manera se convertían en culpa. Sabía que no debía confundir el silencio con la paz. No era paz, era cautela.
Maddie cambió más rápido de lo que esperaba. Dejó de preguntar, dejó de insinuar, dejó de rondar mi apartamento como si fuera un premio que casi había ganado. Trabajó, me pagó, no se quejó cuando mamá intentó arrastrarla a viejos patrones. Una noche, me envió un mensaje de texto, lo intentó de nuevo. Dije que no. Eso fue todo. Sin explicación, sin justificación. Lucas siguió su ejemplo, cambió su especialidad, no pidió permiso. Cuando mamá comenzó a objetar, se detuvo y se cortó a mitad de la frase. Lo vi suceder una vez. De hecho, cerró la boca. Eso era nuevo. Papá regresó a mi vida lenta y cuidadosamente, como alguien caminando sobre hielo fino, consciente de que ya se había caído una vez. No pretendimos que el pasado no hubiera sucedido. Simplemente ya no dejamos que dictara todo. En cuanto al resto de la familia, algunos pensaron que yo había ido demasiado lejos. Algunos me agradecieron en voz baja. La mayoría se ajustó. Siempre lo hacen. Mi apartamento se mantuvo exactamente igual. Sin visita sorpresa, sin comentarios sobre el espacio, sin medir paredes con ojos codiciosos. Dejó de ser algo que tenía que defender. Una noche, me desplacé por mi teléfono y encontré la aplicación de grabación. Por un segundo, consideré eliminarla. Luego recordé a mi madre parada en mi sala de estar, pálida, dándose cuenta de que había perdido el control. Recordé a Maddie en mi cama, planeando un futuro que no incluía mi consentimiento. Recordé lo fácil que fue para ellas decidir mi vida por mí. Así que lo guardé, no como un arma, sino como un seguro. Mi madre lo sabe. Lo escucha en la forma en que hablo ahora, tranquila, sin disculpas, impasible ante la culpa. El poder no siempre se ve ruidoso. A veces se ve como un silencio que nadie se atreve a romper. Mi apartamento sigue siendo mi santuario. Mi familia todavía existe, pero en mis términos. Y las grabaciones, todavía están allí, encriptadas, respaldadas, intactas. Un recordatorio de que el amor sin respeto es solo control disfrazado. Y que una vez que recuperas tu poder, nadie lo olvida realmente.